Feliz año nuevo, mis queridos hermanos. Qué bueno poder comunicarnos en vivo. Quizás no es lo que me gustaría, pero así nos tocó. Así que gracias a Dios que puedo compartir con ustedes la palabra de Dios en este nuevo año que inicia, que espero que sea un año diferente y siempre es mi esperanza que sea mejor que el año pasado. En fin, espero que la hayan pasado bien, bonito, familia y por supuesto con muchas esperanzas, planes y metas. Importantísimo tener planes y metas y ojalá que en la lista lo primero sea lo espiritual, porque con esa cosa, las demás cosas se van a poner en su lugar si nos esforzamos porque sea espiritual. Debido a eso, continúo con el tema que inicié la semana pasada acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de avanzando en nuestra fe durante este mes y vamos a tocar cosas muy básicas, pero que a veces simplemente las hemos dejado y no hemos hecho lo que tenemos que hacer para lograr ser la persona que Dios quiere que seamos. Hoy voy a estar hablando acerca de este temita, ahí lo tienen. Perdonen que esté en inglés y español, pero bueno, para los que son bilingües, ahí está la audacia de nuestra fe, la audacia de nuestra fe. Hoy quise poner un poquito de tecnología, a ver si me va bien. Vamos a ir mejorando poco a poco. Esa es una de mis metas para este año. Así que quiero hablarles hoy, retomando en el libro de Hebreos, si quieren buscarlo, por favor, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a estar hablando allí de una fe viva. ¿Qué es lo que se necesita? No una fe de labios, no una fe que solamente se profesa, sino una fe que actúa en nuestras vidas. Pero antes de iniciar, permítame hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, esperando como siempre que nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar al corazón de cada uno, a lo más profundo de nuestra vida. Nos abra los ojos a dónde estamos realmente para ver qué es lo que tú quieres llenar y quitar también de nuestra vida. Oro para que si hay alguna necesidad hoy pueda ser llena a través de tu palabra, Dios. Que hoy haya obediencia en el corazón de mis hermanos, que haya temor para ti. Y si aquí hay alguien, Señor, que no conoce todavía de manera personal, íntima y real al Señor Jesucristo para salvación, oro para que hoy abra sus ojos y entienda que necesita un Salvador, el cual es Jesús. Entonces, mi vida y la vida de todos los que están allí en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se habla del libro de Hebreos en el capítulo 11, que es el libro de los héroes de la fe. Pero es más que un museo de hombres del pasado, más bien es un llamado al presente para nuestras vidas. La fe siempre ha sido uno de los campos de batalla más atacados por nuestro enemigo Satanás. No porque la fe sea débil, sino porque una fe viva es peligrosa para el reino de las tinieblas. Hay muchos que saben hablar de fe, pero pocos son los que saben vivir por fe. Por eso necesitamos recuperar una fe audaz, una fe que no solo cree, sino que avanza. Entonces, el término audaz es la disposición nacida en la fe en Dios que lleva a una persona a obedecer y a avanzar con valentía, con valor y confianza, aun cuando hay riesgo, oposición o incertidumbre, apoyándose no en sus propias fuerzas, sino en el poder y las promesas del Señor. Le recordamos un versículo en Hebreos 10:38 que está en el Antiguo Testamento: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Así que con la ayuda de Dios deseo compartir con ustedes unos cuantos versículos de este maravilloso capítulo de Hebreos 11. Entonces, la base de nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Muy importante, ¿quiénes somos en Cristo? Antes de hablar de fe, tenemos que entender quiénes somos. El problema de muchos creyentes es que todavía no entienden quién realmente son. Y por eso están actuando con, voy a decir, con polaridad doble. O sea, son gente bipolar, porque
actúan de una manera cuando son realmente otra. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, no solo nos perdonó, sino que también nos dio una herencia. Noten, este tema de la fe es un elemento básico en la vida cristiana. Uno de los campos de más ataque de Satanás en la vida del cristiano es la fe. De manera que muchos son los que ya no saben bien qué es la fe, qué es vivir por fe y cómo se actúa a través de la fe. Entonces necesitas entender el contexto de tu vida, lo que Dios declara acerca de la fe y lo que Él ya ha dado para ser y hacer todo aquello que en su infinita sabiduría el Señor planeó para ti, planeó para mí. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo nos dice que somos coherederos con Cristo. Una palabra muy importante. Somos coherederos con Cristo. Al venir a Cristo a nuestras vidas, de inmediato el Señor nos da una herencia eterna, ilimitada. Pues el texto dice coherederos en Cristo o con Cristo. Lo que Cristo ha heredado también lo he heredado yo, lo has heredado tú. Iniciamos nuestra vida con una herencia de parte de Dios, la misma que le ha dado a su Hijo. O sea, inicias la vida nueva en Cristo Jesús con una herencia de una vez. Nota lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Escucha, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, la herencia, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué Dios nos ha bendecido? Nos ha dado toda bendición espiritual. ¿Por qué ha hecho esto Dios? Bueno, porque Dios nos ha querido equipar para el rol, para el papel que tendremos en su reino eterno. La mayoría solo piensan en su reino aquí temporal, pero Dios tiene un reino eterno y nos ha escogido en su misericordia para ser parte de ese reino y desempeñar un papel en él. Entonces, hemos recibido una nueva naturaleza que nos habilita para tener una relación con Dios, creer en su gracia y conformarnos a la imagen de Cristo. La nueva naturaleza nos habilita para tener una relación personal íntima con Dios, crecer en su gracia, conocerlo a Él y a través de eso empezar a ser cada día más como el Señor Jesucristo. Entonces es un principio importante. No hay ni un solo reto para tu vida que no pueda ser manejado por el Cristo. Voy a repetirlo, quizás lo puedes escribir. No hay ni un solo reto para tu vida que no pueda ser manejado por el Cristo que vive en ti. No hay ni una sola dificultad, reto o problema que el Cristo que vive en ti no pueda vencer y controlar. Cuando somos vencidos, hemos sido vencidos porque le hemos dado paso a nuestra carne, a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a lo que nos da placer, a lo que nos da felicidad. Y ahí es cuando empezamos a desobedecer a Dios y a alejarnos realmente de todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y empiezan los problemas, por supuesto. Este 2026 vamos a alejarnos de eso y vamos a creerle al Cristo que vive en nosotros que no hay un reto, no hay un problema, no hay una circunstancia, una tentación que Dios no pueda manejar a través de su Hijo que vive en nosotros. El problema es que somos nosotros quienes le damos la cabida a las trampas del diablo, a sus manipulaciones, a sus tentaciones, pero nada de esto es imposible de vencer para aquel que lo venció todo por medio de una vida de poder, una vida de una muerte sacrificial, una resurrección que cambió la historia del universo y de todos los que hemos confiado en Él para salvación. Esta es la fe audaz, la cual deseo hablarte el día de hoy. Una fe que no solo hará algo por ti, sino por los que están alrededor tuyo. O sea, mi hermano y amigo, no es necesario cumplir rituales humanos ni cargar con exigencias religiosas para aparentar una fe o demostrarla, porque hay cristianos que realmente ya aprendieron muy bien a aparentar, pero Dios conoce el corazón. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana, para avanzar con sabiduría y humildad, con poder que viene de Él,
con gozo en el corazón, con una audacia santa que te permite enfrentar cada piedra en el camino, sabiendo que no caminas nunca solo y que su gracia te sostiene en todo momento. Tener una fe audaz significa que no vivimos dominados por el estrés ni caminamos hacia una vida de descontento, sino confiados en Dios y firmes en sus propósitos. ¿Cuántos vivimos dominados por el estrés y caminamos siempre en una vida de descontento? Bueno, es porque no estás confiando en Dios ni sabes realmente cuál es tu propósito en la vida. Piensas que tu propósito es terrenal y tu propósito en esta vida es eterno. Y cuando entiendes eso, entonces lo terrenal se alinea en el plan que Dios tiene para ti. Lo que Dios ha pensado para ti va muchísimo más allá de lo que puedas imaginarte o pensar. La meta de Dios para tu fe. En Efesios capítulo 3, versículo 19. En Efesios capítulo 3, versículo 19. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Que lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlo conmigo y así lo puedan leer. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la Escritura, de lo que pedimos o podamos entender, según el poder que actúa en nosotros. Solo imagínate todo lo que dice este versículo. El día que aceptaste el perdón de Dios para tu vida, Dios operó una transfusión de sangre completa en ti. Wow. Note, y de conocer el amor de Cristo, excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de Él. Y entonces aquel que es poderoso, Cristo, Dios, para hacer todas las cosas más abundante, mucho más abundantemente, mucho más grande y mucho más inimaginable de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Nota, Cristo actuando en nosotros. Entonces, cuando Cristo vino a tu vida, Dios operó una transfusión de sangre completa en ti. Esto lo hizo el Señor para poder trabajar plenamente en tu vida y llenarte completamente con la plenitud, llenarte de Él es la meta del Señor. Y no sé cuántos realmente quieren como una meta este año en sus vidas, el que Dios llene sus vidas completamente. Que sea una vida donde sea Dios el que gobierne, donde sea Dios el que está al mando y no nosotros. Tener una fe audaz es el constantemente hacer las cosas que Él te pide que hagas, las cosas correctas, justas y santas que te ha pedido, para que alcances a hacer y hacer todo lo que Él ha planeado para tu vida. Tener una fe audaz es el reconocer que todo en nuestra vida viene por gracia, por medio de la fe. Tener una fe audaz es reconocer que todo lo que somos y todo lo que recibimos en la vida proviene de la gracia de Dios apropiada por medio de la fe. Tener una fe audaz es muy importante debido a que es el instrumento por medio del cual nos conectamos a nuestra vida espiritual. Escucha esto. Lo que crees determina tu identidad. Eres moldeado por aquello en lo que pones tu fe. Y tu vida termina reflejando las creencias que abrazas y en quién has decidido confiar. Si no te lleva nada del mensaje, ojalá que te lleves esto. Porque lo que crees determina quién eres. Toda tu vida ha sido moldeada y está siendo moldeada en lo que tú has puesto tu fe. Y tu vida termina siempre reflejando lo que has abrazado para creer y en quien has decidido confiar. Entonces piensa en este 2026. ¿Realmente cómo es tu fe y en qué has puesto tu fe? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Qué te está moldeando? ¿Eres una persona de fe porque todo se alinea con lo que dice la Biblia? ¿O has hecho algunos quiebres en la fe para complacer tus preferencias, tus deseos y cumplir tus planes? Al final de tu historia y del año pasado se vio reflejado en tu vida realmente en lo que crees y en quien has depositado tu fe para confiar.
Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo sabemos de memoria. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que realmente es quien dice ser y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay un premio allí porque estás haciendo las cosas por fe. ¿Qué hay en tu vida o en la mía que no le agrada a Dios? Y tú lo sabes, tú sabes qué es lo que no le está agradando a Dios en tu vida. Pero simplemente sigues por ese camino en lugar de seguir por el camino del plan de Dios, del propósito de Dios. El moldear tu vida, dejar que el Espíritu Santo te moldee, que el poder de Cristo actúe en tu vida, porque estás atado a esa cosa, a ese pecado, a esa persona, a esa esperanza, a eso donde depositaste parte de tu vida y donde te sientes seguro. Lo que no entiendes es que esa seguridad tarde o temprano te va a ser quitada. Porque la verdad de la vida cristiana es que nuestra seguridad solamente está en el Señor Jesús, en su palabra. Y cuando digo en su palabra es haciendo con una fe audaz, obedeciéndola, cumpliendo el plan de Dios para tu vida y para la mía. Mira, tú puedes tener un auto con todas las extras posibles, todo el lujo, todo lo que necesitas que tiene una gran velocidad, espacio, el mejor diseño, pero jamás podrás disfrutar de ese carro hasta que no le pongas gasolina o le pongas electricidad, lo cargues. Porque esa es la vida en que vivimos hoy. No importa cuán lindo sea tu carro, cuán grande sea tu carro, cuál modelo sea tu carro, tu auto. Pero si tu auto no tiene gasolina o no tiene la electricidad que necesita para moverse, simplemente es un artículo de lujo que está para decoración. Así es la vida cristiana. Porque la fe es la gasolina de la fe audaz. La fe es la clave y lleva para y ayuda para cualquier crecimiento y para cualquier éxito en tu vida. La iglesia es como el gimnasio nada más, a donde vamos a hacer ejercicio para fortalecer y sacar músculos en la fe. Si esto no es así para ti, si la iglesia no es eso, entonces la pregunta mía es, ¿para qué tomarse la molestia de venir a la iglesia? Y yo sé que esto le choca a mucha gente cuando lo digo, porque piensan que están haciendo tremendo favor el venir. Y no, el que se está ayudando realmente en venir eres tú. El que se beneficia al venir a la iglesia eres tú. Pero si no vienes a la iglesia para que seas estirado y retado por la fe de Dios, en Dios, entonces, ¿para qué tomarse la molestia de venir? Y yo sé que más de uno se va a agarrar de ahí, ¿ves? El pastor tiene razón, ¿para qué voy a ir? Si la verdad es que yo no tengo nada en ese asunto. Hay hijos que quizás también están escuchando, que ya están pensando, voy a decirle a mi papá eso, ¿para qué voy a ir si realmente a mí no me interesa? No, cuidado, porque esos no son pensamientos de Dios, no son pensamientos espirituales. Y quizás sí son espirituales, pero no del lado del reino de Dios, sino del lado del reino de Satanás. Cada vez que vienes a la iglesia, es tiempo de deshacerse de esas emociones que te están traicionando. Es tiempo de escuchar una verdad liberadora. Es tiempo de cargar baterías, de aclarar dudas, de mejorar en la vida desde el punto de vista de Dios. Es tiempo de recoger el corazón hecho pedazos que quedó en el suelo. En este momento debes de tener fe, debes de tener fe, debes de tener fe. Fe para moverse, fe audaz para seguir adelante. Hoy muchos matrimonios siguen problemas porque no tienen una fe audaz, porque no han querido obedecer, porque solo lo quieren obedecer cuando les conviene, cuando les gusta, o porque simplemente no han llenado necesidades que realmente ninguno de los dos estaba para llenarlas, porque solo Dios lo puede hacer. Hoy por hoy son muchos los que tienen la tendencia o el deseo a veces involuntario de querer manipular a Dios a su conveniencia. Y esto no es, Dios no está en ese negocio, Dios no está para que sea manipulado, Dios está para que le creas y le obedezcas. Él es Dios, Él sabe bien para dónde vas, Él sabe bien lo que quiere para ti y lo que Dios quiere para ti siempre será lo mejor. Su fe es de acuerdo a lo que necesitan, su fe es de acuerdo a lo que quieren. Escúchame, en este 2026 tienes que deshacerte de eso. La fe no se trata de lo que tú quieres o lo que tú necesitas. La fe se trata de lo que Dios quiere para ti y lo que Dios sabe que necesitas tú. Dan gracias en cosas por las que ni siquiera oran de verdad. Pero en los momentos difíciles, de debilidad, de tentación, no hay victoria. Más bien ya vienen con sus pecados y debilitados como algo normal. No hay convicción del Espíritu Santo. No enfrentan sus temores, sus límites. Siempre le están poniendo sus culpas a los demás.
Sus explosiones de carácter es por culpa de otros, su depresión es culpa de otros, su frustración es por situaciones con gente o por gente. Su fe es una fe manipuladora. Una fe audaz aprende a poner prioridades. ¿Qué tienes que hacer primero? Probablemente para no tener tiempo con Dios. ¿Qué tienes que hacer primero? Empieza por allí este año. Esta es la base que te permitirá ir venciendo poco a poco todos tus obstáculos. Poner de prioridad a Dios. Una fe audaz es supernatural y te da supernaturales oportunidades para que Dios te muestre su poder para con tu vida. Como esta fe proviene de Dios, Él mismo te va a proveer de recursos sobrenaturales que necesitas siempre y cuando aprendas a hacer lo correcto, lo que Él te está pidiendo. Entonces, ¿cómo desarrollo una fe audaz? Bueno, déjame decirte estas palabras. Suficientemente audaz como para ver el nuevo nacimiento de alguien en Cristo. Tener fe para llegar a alguien y ganarle para el Señor Jesucristo, para el reino de Dios. Suficiente fe audaz para ver eso. Este año podrías tener suficientemente fe audaz, como para enseñar la Biblia a alguien. Para tomar una persona después de que viene a Cristo y empezar a enseñar con tu vida, con tu ejemplo y con la palabra de Dios, que es la vida cristiana. Suficientemente audaz como para hacer algo completamente singular que nadie se ha atrevido a hacer y tú lo vas a hacer. Suficientemente audaz como para ser alguien diferente a los demás. Entonces, ¿cuál es el significado de la fe audaz? ¿Cómo funciona la fe? La fe que sucedió antes que haya sucedido para que suceda porque Dios dice que va a suceder. Un poco raro, ¿no? Escúchalo de nuevo. La fe funciona creyendo que ya sucedió, antes de que haya sucedido para que suceda, porque Dios ha dicho que va a suceder. Fe significa vivir como si ya hubiera pasado, aún y cuando no ha pasado y hasta que pase. Fe significa gozarse en lo que tienes hasta que tengas lo que necesitas, porque vas a tener todo lo que necesitas. Wow. La fe actúa creyendo en la promesa de Dios antes de verla cumplida, confiando en que sucederá porque Dios ya lo ha dicho. Ojalá que esas palabras penetren a tu corazón y te llenes de fe audaz en el 2026. ¿Cómo la fe proviene de Dios? Hablar de fe es hablar del carácter, del poder y de la fidelidad de Dios mismo. La fe proviene de Dios y refleja quién es Él. Por lo tanto, hablar de fe es hablar del carácter, del poder y de la fidelidad del Dios que dices que crees. Así que ya, todavía no y hasta es importante en la fe. Dios es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. ¿Lo entiendes? Dios es esas tres cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos viviendo por una fe audaz, en oración, creyéndole al Señor, esas tres cosas tienen que estar en mi mente. El ya, todavía no y hasta. Esto es por eso que la fe audaz siempre tiene el todavía no y el hasta siempre en mente. Para entender Hebreos tienes que saber que Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos que eran judíos, porque esos están siendo perseguidos. La persecución era tanta que muchos de ellos estaban tentados a dejar la fe. ¿Ya has sentido así alguna vez? La mayor dificultad de los primeros discípulos fue aprender a confiar en las promesas de Dios, aun cuando se cumplieron tarde o parecía que no se iban a cumplir. Y no me miren como si nunca les hubiera pasado, porque esa es la verdad. A estos hebreos cristianos o cristianos hebreos les había sido dada la promesa y la tardanza les estaba causando que desfallecieran. Bueno, ¿cuántas veces hemos estado en esa situación que oramos, pero resulta que parece que no va a pasar nada o no pasa nada? Bueno, quizás es porque lo que estás orando no has entendido que no es lo que necesitas. No has entendido que no es lo que Dios quiere para ti, o no has entendido que Dios te está diciendo todavía no, o hasta que, entonces voy a hacerlo. ¿Cómo sucede esto? Mira, Dios llama a obedecer su palabra y a vivir fielmente el papel que nos ha dado como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como trabajadores, como cristianos, como jefes, con la promesa de que al andar en sus caminos estaremos firmes y bendecidos.
Sin embargo, muchas veces no nos sentimos mejor ni vemos el cambio que esperábamos. Sabemos que Dios nos ha dado una promesa para nuestra vida y nuestra situación, pero el cumplimiento parece estarse tardando demasiado o no ocurre como lo imaginamos. Entonces el corazón se llena de estrés, de distracciones y de desánimo, y la desilusión llega a ser tan profunda que la tentación de rendirse y abandonar la esperanza se da, traducido es tirar la toalla. La tardanza de Dios es cumplir con sus promesas. Me está causando este dilema de qué hago, ¿sigo o no sigo? La tardanza de Dios siempre es un dilema, pero la tardanza no es una negación. El hecho de que Dios tarde no quiere decir que dijo que no. El hecho de que no haya sucedido todavía no quiere decir que no va a suceder. Este era el dilema, la situación con las iglesias en aquellos días. Esos cristianos hebreos estaban divididos, discutían de doctrina, forma de gobierno, personalidades, manera de hacer ministerio, y esto les estaba causando gran estrés. Dios estaba tardando demasiado para contestar sus peticiones y llenar sus necesidades. Solo lee Hebreos y verás que cada capítulo tiene algo diferente en diferentes direcciones. El capítulo 1, argumentos acerca de los ángeles. En el capítulo 2, argumentos acerca de Moisés y los profetas. En el 5, argumentos de Aarón y los sacerdotes. En el 7, la importancia de Melquisedec. En el 9, argumentos acerca de los sacrificios y el pacto. Todos son diferentes cosas, porque tenían todo eso en sus mentes y corazones. En esta iglesia no había actividad para alcanzar a los perdidos, no había transformación espiritual, no estaban haciendo nada para la comunidad. Estas personas estaban centradas en sí mismos. Por esta razón estaban desanimados, amargados y divididos. ¿Entendiste el mensaje? ¿Por qué es que te desanimas tan a menudo o tanto? Es porque estás centrado, centrado o centrados en sí mismos. ¿Por qué las iglesias lastimosamente desfallecen? Porque están centrados solo en sí mismos, solo están preocupados por sí mismos, solo están preocupados en alimentarse ellos, en cuidarse ellos, en amarse ellos, en estar bien ellos. Y resulta que Dios dejó a ellos para que buscaran a otros. Esa es la misión y siempre será la misión. La fe audaz entiende que el plan de Dios se trata de venir a la iglesia, aprender, practicar, obedecer, vivir para que otros vengan a la fe en Cristo. No se trata del predicador, no se trata de la forma de gobiernos, no se trata de cómo hacemos las cosas. No, se trata de la fe audaz que se vive y alcanza a otros. Esa gente no estaban de acuerdo cómo manejar las iglesias, sin embargo, los hogares estaban divididos. Los niños no podían leer bien, los nuevos en la iglesia no estaban siendo cuidados porque todo era tarea del pastor, no de los miembros o de los líderes espirituales. Gente no tenía dónde vivir, había hambre entre los miembros, la gente no venía como antes, no servían como antes, no adoraban como antes. Las jovencitas seguían embarazándose, los jóvenes en drogas y en rebelión. Nadie estaba alcanzando a nadie con el evangelio. Y lo peor de todo es que estaban conformes con esas vidas tibias en Cristo. Esta era la situación de esta iglesia. Que no nos pase a nosotros como iglesia. Que nunca estemos contentos con vivir una vida tibia, porque la palabra es bien clara, y ustedes lo conocen en el versículo: por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es porque Pablo le escribe, y no se rindan, no paren de hacer lo correcto, y más bien tengan una fe audaz. Lo mismo le digo a ustedes en este 2026. Sigue leyendo la palabra de Dios, sigue orando, sigue adorando, sigue enseñando, sigue discipulando, sigue buscando a los perdidos, sigue viniendo. No te rindas. Y cuando no comprendas el porqué de la tardanza, recuerda esto: Dios cumplirá su promesa. Ten fe audaz, valerosa, energética. Sé que has dudado, por supuesto. ¿Quién no duda? Está dudando, pero a una fe audaz, quita la duda y pone la fe de por medio. Si estás dudando de lo que está pasando, ten fe audaz que va más allá, que ve más allá de las circunstancias. Ten la audacia de creer a pesar de todo y de todos. Ten fe que dice: no sé cuándo, pero sé quién, y sí sé bien quién lo va a hacer. Sé quién es Cristo. Déjame terminar con esto. Cuando tienes confidencia en tu vida de quién es Cristo, esto es suficiente para hacer que pases con victoria cualquier circunstancia en tu vida. Voy a repetirlo. Cuando tienes confianza en tu vida de quién es Cristo, esto es suficiente para hacer que pases cualquier circunstancia
en tu vida. Saben, descubro que hay muchos creyentes que están bien porque tienen a alguien a la par, porque tienen a alguien. Y si ese alguien no estuviera, no son nada, se sienten frustrados, desanimados, no valen nada y siguen buscando en alguien más y en alguien más. ¿Y sabes por qué? Es porque no entiendes quién eres en Cristo ni qué tienes en Cristo. Y hasta que no entiendas eso, jamás podrás desarrollar todo el plan que Dios tiene para tu vida, ni el potencial que Dios ha puesto en tu vida a través del poder de Cristo. Tenemos que entender en nuestras vidas que Cristo es suficiente para tener victoria sobre cualquier circunstancia, sea la que sea. Pablo, usado por el Espíritu Santo, describe a Cristo a través de este maravilloso libro de Hebreos, de manera que sus lectores puedan ver la magnificencia del Señor Jesucristo. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que el sumo sacerdote. Cristo es mejor mediador que Moisés. Cristo es mejor que había. Todo eso lo enseña Hebreos. Lo que Dios nos está tratando de decir es que aún y cuando estés desanimado, desfalleciendo o queriendo volver atrás, o ya des todo por terminado, o ya no tengas ningún interés, la respuesta a esto no la encontrarás en un profeta en la televisión, o en el internet, o en una carrera, en un hombre o una mujer, en un pastor de la radio, en los que leen el futuro. Tu respuesta solo se encuentra en cultivar una fe audaz. Esta es la razón por la cual Dios nos deja el capítulo 11 de Hebreos y noten cómo inicia. Es pues la fe. Capítulo 11. Quiere decir que ha pasado 10 capítulos tratando de explicarles todo lo que se trata de la vida cristiana y quitando todo lo que está mal para poner todo lo que está bien. Y entonces dice, es pues la fe. Entiendan bien, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si aprendiéramos a vivir solo con ese versículo, todo cambiará en el 2026. Tu fe es tan legítima como el lugar o el objeto en que la depositas. ¿En dónde tienes tu fe? ¿En un trabajo? ¿En un cuerpo? ¿En una empresa? ¿En dinero? ¿Éxito? ¿Familia? Sea, todo eso es bonito y es bueno. Pero ninguno de esos lugares es el correcto. La fe tiene que estar depositada en una sola persona y es en Dios. Y cuando digo en Dios es porque estoy hablando también de sus promesas, su palabra. Hace muchos años cantaba en un cuarteto, muchos años, cantaba en un cuarteto y bueno, yo era el solista del grupo y el líder del cuarteto nos dijo que habíamos sido invitados a cantar a otra iglesia. El día que nos dirigíamos hacia allá estaba lloviendo perros y gatos y el carro del líder era nada menos que un Volkswagen, es un escarabajo, un Beetle, no sé cómo le llaman por allá, del año 1962. Todo le sonaba menos el pito. Nos subimos al auto y yo iba en la parte delantera del auto con el chofer, con el líder del grupo. Para cerrar las puertas había que pasarles un seguro de esos que, un picaporte, no sé si también le llaman allá así, de esos que venden en las ferreterías. Así se cerraban las puertas. Bueno, allí íbamos. De repente me dice el chofer, Luisito, tenga estas cuerdas y me las pasa. Y me dice, y empiece a jalarlas. Bueno, resulta que las cuerdas eran para hacer que los limpiaparabrisas funcionaran manualmente. Entonces yo estaba haciéndole así para que pudieran limpiarse los parabrisas. Ese día descubrí que yo tenía una fe, pero no estaba en ese carro, definitivamente. Mi fe, ese día Dios me dijo, tienes que tener fe, hijo, y ponla en mí, porque este carro no sé si te va a llevar. Y tienes un problema si el objeto de tu fe no es digno de esto. No se trata de la cantidad de fe que tengas, sino en quién la tienes puesta. Puedes llegar a tener una fe audaz grande si la pones en el lugar correcto. ¿Qué es la fe entonces? Fe es confianza en Dios que guía a obediencia a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una confianza viva en Dios que nos lleva a obedecerle con un corazón rendido. La fe es una persuasión preciosa en tu vida que te guía a tener una posesión firme. Fe es evidencia mental que trae a tu alma deseos de ser quien Dios dice o desea que seas. La fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho y tiene a Dios mismo como su objeto. Por eso
se expresa y se demuestra mediante una vida de obediencia y acciones que son coherentes con lo que creemos. Una vez más, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto es fe. Dios se agrada de los que viven por fe. Debes aprender a vivir de la última palabra que Dios te dijo hasta la próxima que Dios te dirá. Toma la palabra que Dios te dijo y empiezas a vivirla hasta que Dios te dé otra palabra. No tengo temor a decir esto, pero con lo que ustedes aprenden de Biblia en esta iglesia, todos deberíamos de tener en la vida que realmente Dios quiere para ti. Entonces descubro esto o entiendo esto. El problema no es Dios ni su palabra, el problema es nuestra obediencia, el problema es nuestra verdadera creencia. Y aquí es donde vuelvo al inicio. Eres y somos moldeados de acuerdo a lo que creemos. Si crees que es un Dios lejano, si crees que es un Dios permisivo, si crees que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras y no va a haber consecuencias, esa es tu fe. Y por eso vives como vives y por eso piensas como piensas y hablas como hablas. Y por eso es tan fácil tener una excusa para lo que estás haciendo o dejas de hacer. Por eso es que el día de hoy muchas personas no entienden lo que es la vida cristiana. Porque hay demasiados cristianos que les muestran que fe es ir a una iglesia, es llegar un domingo y a veces tarde o ni siquiera llegar porque estoy cansada, cansado, cansados o porque tengo algo más que hacer. Toda la fe que necesitas se encuentra en tus manos. Se llama la Biblia. Ahí está todo lo que necesitas para no rendirte, para soportar lo que sea, para seguir adelante, para no retroceder, para enfrentar lo que sea y a quien sea, para vivir en victoria y para vivir en abundancia. Pon tu fe ahí hasta que veas que terminará todo. Pero si no tienes la fe necesaria, si retrocedes, nunca sabrás qué es lo que Dios iba a hacer y tus días serán miserables. Peor, seguirás viviendo una vida a medias, mediocre, sin fe, sin compromiso, sin victoria. Debes poner tu fe en la palabra de Dios, en su fidelidad, para producir en tu vida fidelidad. Verdadera fe se evidencia por fidelidad a Dios y a su palabra. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ves? Se trata de vivirla, no de saberla. Fe no es un artículo de lujo, no es exclusiva de nadie, sino que es para todos. Así que hoy, en este 2026, te quiero retar. Bueno, yo no. Dios te quiere retar. ¿Vas a tener una fe audaz? ¿Vas a suponer que vivir de esa manera tibia, sin compromiso, sin lectura, sin oración, todavía siguiendo tus deseos, tus planes, no has querido cortar con algo que sabes que tienes que cortar y terminar porque te dolerá en tu corazón? Y sí, va a dolerte, pero ¿prefieres eso? ¿O prefieres vivir la vida abundante que Dios tiene para ti y alcanzar el plan que Dios tiene para ti y ver a Dios actuando en tu vida poderosamente? ¿Seguirás poniendo tu fe en la persona incorrecta, en la cosa incorrecta, o la pondrás en Dios y su palabra? ¿Cómo sabemos si tienes fe? Si tienes fe. Bueno, por la manera en que actúas. ¿Cuál es la medida de la fe? ¿Cómo sé que yo sé que tengo fe? Cuando comprendo que la fe es inseparable a la fidelidad. Confianza es inseparable de la obediencia. Realmente actúas correctamente, porque la fe es algo que tienes y que crees, entonces debido a esto actúas. No crees verdaderamente si no actúas en obediencia, porque la fe genuina, real, verdadera, no solo confiesa con palabras, sino que demuestra con acciones que reflejan lo que cree. Adoración no es algo que intentas hacer, sino algo que haces en respuesta al Espíritu de Dios y su palabra. Hay algunos que no han adorado a Dios el día de hoy. Estuvieron en la iglesia, están escuchando, pero no están adorando al Señor, porque no están con una respuesta correcta a lo que está diciendo Dios. Adoración es la respuesta de tu vida a lo que Dios está haciendo en ella. Es la respuesta a lo que Dios te ha dicho, que te está diciendo. Es la respuesta a lo que estás experimentando por medio de la fe, la obediencia y la fidelidad a
Dios. Viniste a adorar a Dios el día de hoy porque se va a ver reflejado en tu obediencia, en tus actos. Es tiempo de decirle al yo, ya basta, y dejar que Cristo crezca. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él mengüe, que Él decrezca, y que yo decrezca y que Él crezca en mi vida. Que yo mengüe y Él crezca. El 2026, fe audaz, fe que le crea a Dios a pesar de todo. A Dios que no hay una sola tentación, un solo pecado, una sola circunstancia, una sola prueba que no pueda ser manejada por aquel que vive en mí. Esto es Cristo. Les animo para que este año sea diferente. Toma el reto, no te vayas de la iglesia hoy igual. Ustedes que son un matrimonio, saquen un rato esta semana para estar solos, juntos y hablen de esto. ¿Y qué pasos van a tomar los dos para vivir una vida de fe audaz? Jóvenes, la fe no es solo para los adultos, para los ancianos. Dios quiere usarlos a ustedes. Ustedes los jóvenes son el futuro de la iglesia. Vivan por fe el día de hoy y verán a Dios actuando poderosamente en sus vidas el día de mañana. Y veremos jóvenes dirigiendo en las iglesias, en esta iglesia, y saliendo de esta iglesia para abrir otras iglesias. Y veremos algunas parejas de ustedes transformadas por la fe audaz. Y veremos una iglesia cada día más llenándose del Espíritu de Dios. Y a través de eso, de más almas para Cristo, por el poder de Cristo. Ojalá que deseen esto en el 2026. Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas. Gracias, infinitamente gracias, porque no nos permites andar a ciegas en este mundo, sino que nos das tu palabra para enseñarnos por dónde ir. Es mi oración que lo que el pueblo ha escuchado hoy no quede, Señor, en oídos o corazones que simplemente lo recibieron, lo escucharon, pero no están dispuestos a ser fieles obedeciendo. Es mi oración, Dios, que hoy hayas trabajado a través de tu Espíritu, que hayas dado convicción, que hoy hayan nacido nuevas esperanzas, nuevas metas. Señor, que hoy haya nacido en el corazón de muchos el cambiar, el ser diferente en el 2026. El mirar el poder tuyo actuando en nuestras vidas a través de nuestra obediencia a tu palabra. Dirige a los hermanos. Sé que hay decisiones difíciles que algunos tienen que tomar. Oh Dios, que no les falte la fe, sino que la pongan en evidencia, que la pongan, Señor, a actuar para que vean lo que harás a través de esa fe. Que este año sea un año, Señor, de todos de fe. No sé qué es lo que trae, sé que será difícil, sé que habrá circunstancias difíciles, así como sé que tu provisión estará siempre ahí porque lo has prometido. Oro para que nadie le falte la fe y que más bien con cada situación, con cada tentación, con cada prueba, más bien haya más fe, más confianza y tú seas magnificado, glorificado. Si aquí hay alguien que necesita a Jesucristo, oro para que tenga la fe que necesita tener para poner su confianza completa y totalmente en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, al pagar sus pecados, al llevar sus pecados en esa cruz y al resucitar para darles vida eterna. Que hoy haya convicción en tu pueblo y que hoy haya convicción de salvación en aquellos que no te conocen. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Como no les creo que sobra decir que les amo y que quiero lo mejor para ustedes. Así que simplemente espero que lo que resta de esta semana vivamos para Cristo y ojalá que estos retos se transmitan en vidas cambiadas desde hoy. No se trata de lo que hacen los demás, se trata de lo que haces tú de manera personal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, les amo, hasta luego.